Redimido soy en Cristo Jesús, redimido soy en Cristo Jesús, redimido soy en Cristo Jesús, y yo ando en la luz, mis pecados son lavados por Jesús, y además te contaré, y además te contaré, bajé al río y me bauticé, mis pecados son lavados por Jesús, De una u otra manera hemos estado involucrados y relacionados en la obra del Señor. Y siempre mi oración es que sigamos adelante y que continuemos fieles en el llamado que Dios nos ha hecho. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la palabra de Dios, y efectivamente nuestro hermano ya daba el título. Desde luego todo esto está basado en Romanos capítulo 8, en el versículo 1 especialmente, donde hemos estado meditando a los labios de nuestro hermano Weber. Y sí, perfectamente hay una afirmación muy grande ahí que sin lugar a dudas nos compromete. Hay un compromiso de parte de Dios y de nosotros, y efectivamente dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios, hermanos, ha llevado la redención desde antes de la fundación del mundo. Ya nosotros analizábamos el pasaje de Efesios capítulo 1, especialmente hablando de los versículos 3 y 4. Nuestro hermano va a estar ahí, no sé si se pudiera mover un poquito esto, ya pude. Y así ya yo también puedo buscando los pasajes. Bueno, desde el versículo 3 dice el pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, fíjese, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, el plan de Dios es que nos ha llevado a la redención. Estamos en Él gracias al plan de Dios, y el plan de Dios, hermanos, es que estemos en Cristo. Y esta palabra, que con el tiempo se ha llegado a ser 100% bíblica, porque no la encontramos en ninguna otra parte secular, o secularmente hablando, no encontramos la palabra redención más que en la Biblia. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, sí se manejaba la palabra redención, y yo creo que ahora, a menos que sea otra cultura o otro énfasis a la palabra redención, está llegado a ser o a significar algo 100% relacionado con Dios y nosotros. Tal vez me equivoque, pero así es. Dios ha basado, hermanos, siempre en atraer a su pueblo. El llamado de Dios ha sido constante. Sí, desde el Antiguo Testamento, en los labios del profeta decía: venid, estemos a cuentas. Es un llamado de Dios a la humanidad, y precisamente a la humanidad que ha caído, ¿verdad? Y especialmente a su pueblo que ha caído. Nuevamente en el Apocalipsis hay un llamado de Cristo: aquí estoy a la puerta y llamo. Es una idea de parte de Dios, es desde luego un concepto de parte de Dios que nosotros lleguemos a estar en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice ahí, lo que leíamos, y el apóstol Pablo está dándole gracias a Dios, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: según nos escogió en Él. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esto, hermanos, se lleva a cabo, sin lugar a dudas, a través de la redención. Entonces, vamos a basar, hermanos, a combinar
a combinar el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 1, donde estamos meditando, ¿verdad?, que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, con este, ¿verdad?, que es 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30, a ver si podemos tenerlo ahí. Dice la palabra de Dios, y ahí vamos a estar basados. Dice: mas por Él estáis vosotros, fíjese, en Cristo Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, desde luego que en Cristo Jesús obtenemos algunas otras cosas maravillosas, bendiciones de Dios. Este pasaje nos dice que estamos en Cristo gracias a su redención. Y lo ligamos, ¿verdad? Así es que vamos a estar meditando, hermanos, un poquito en este pasaje y vemos, hermanos, aquí claramente que estamos en Él gracias a su redención. Tal vez ustedes han escuchado muchas veces acerca de la palabra redención y tal vez no sea necesario ampliarnos mucho en esto, pero sin lugar a dudas es importante que la palabra redención realmente expresa cuando menos tres cosas, ¿verdad?, tres cosas importantes que tienen que ver con la esclavitud, con el pago y con la libertad. Hay pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Levítico capítulo 25, empezando leyendo desde el versículo 47 hasta el 54, nos da una idea más o menos de lo que significa la redención, que era principalmente comprar con precio. Ahí este pasaje nos explica que si algún extranjero se enriquecía entre el pueblo de Dios y alguien empobrecía a su lado, este podía llegarse a vender como esclavo, o alguna persona pudiera llegar a estar en esa situación de esclavitud. Bueno, había la posibilidad de que alguien le comprara por precio, y eso significa redención. Entonces están implícitas estas tres cosas: la esclavitud, el pago y la libertad. Si nosotros caminamos un poquito ahí en el libro de Éxodo capítulo 6, en el versículo 6, también, hermanos, nos habla mucho acerca de esta redención. A ver si la tenemos. Éxodo, en el capítulo 6 y el versículo 6 nos dice lo siguiente. Dice: por tanto, está hablando Dios a Moisés, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Sí? Nuevamente implícito está esta idea de esclavitud, pago y liberación. ¿Sí? Así es que, hermanos, basados en esas cosas, podemos ver, hermanos, que la redención forma parte realmente en gran parte de Dios. O sea, Dios ideó una manera de rescatar a la humanidad que se había perdido desde el tiempo de Adán. Ahora, el esfuerzo de Dios por hacerlo esto lo ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y propiamente, ya entrando al tema, nos vamos a apropiar, hermanos, del concepto de Cristo. Dios ha llevado a cabo la redención por mano de Jesús, ¿sí? Pero este esfuerzo no ha empezado, muchas veces de nosotros se nos muestra la redención del ser humano en la cruz de Cristo. Pero yo quiero ir un poquito más atrás, hermanos. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amar.